Listo, ¿ok? Entonces, supongamos que nosotros creamos un algoritmo y es un algoritmo, digamos, que funciona para una cantidad de datos de tamaño n, ¿cierto? Entonces, dependiendo de ese tamaño de datos, ¿cierto? Y dependiendo del algoritmo también, nuestro computador va a hacer una cierta cantidad de pasos, ¿cierto? O nuestro ordenador va a hacer una cierta cantidad de pasos. Y esa cantidad de pasos, ¿cierto? O para realizar esa cantidad de pasos, el ordenador va a llevar una cierta cantidad de tiempo, ¿cierto? Entonces, a mayor cantidad de pasos, mayor tiempo demorará el ordenador para votarme o para darme una respuesta, ¿no? De acorde a lo que no esté programado el algoritmo o lo que busque el algoritmo, ¿cierto? Puede ser que mientras más, digamos, grande sea el n, bueno, de hecho es, obviamente vamos a tener que hacer más pasos, ¿cierto? Y puede ser que el algoritmo no sea el adecuado, ¿cierto? Y que a medida de que el n sobrepase un cierto número, básicamente esperar una respuesta del algoritmo, en el peor de los casos, puede ser inútil. O sea, puede pasar miles de años y nunca el algoritmo todavía no darme la respuesta, ¿cierto? Y alguna de esas funciones, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Para cada n, para cada elemento para cada número o cada cantidad de n de datos, le va a corresponder una cantidad f de n, donde f de n es la cantidad de pasos que da el algoritmo para llegar a una solución en el peor de los casos. Cuando me refiero al peor de los casos es, ¿no? Que puede ser que la solución se encuentre en el más recóndito, digamos, lugar de todos los datos para encontrarme y donde sea más difícil de encontrarlo, ¿no? Ok, entonces, no, a cada punto, a cada elemento n le corresponde, o a cada número n de datos le corresponde un número f de n, que es la cantidad de pasos que tiene que dar el computador para dar la respuesta. El f de n va a depender de quién, del algoritmo, ¿no? Puede ser que tengas un algoritmo muy eficaz, un algoritmo que no sea tan eficaz, va a llevar más datos, más tiempo, más pasos. Y algunas o las funciones más importantes con las cuales nosotros podemos comparar esa función f de n, que es la función cantidad de pasos para n datos, ¿cierto? Son a estas funciones de acá las funciones más usadas para comparar, ¿no? La cantidad de tiempo que demora, en el peor de los casos, resolver un problema, un algoritmo. Por ejemplo, el logaritmo de n, digamos que es el más pequeño de todos, ¿cierto? Que ya tu algoritmo tenga una orden, o sea, un O del logaritmo de n, es muy bueno, o sea, desarrolla en el peor de los casos el algoritmo, o me da la respuesta digamos, en un tiempo razonable, inclusive en n también, ¿cierto? Inclusive en polinómicos también, ¿no? En general, en n cuadrado, n cubo, así sucesivamente, ¿no? Bueno, ya a partir de acá para arriba, eh, bueno, de acá para arriba no, porque eso todavía podría estar por acá. Ah, sí, sí, de acá para arriba no. Por acá todavía es razonable, 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 razonable. Esto de acá ya no es razonable. Cuando yo tengo un algoritmo que es de la orden de 2n, ¿cierto? De 2n, entonces nosotros, ¿cierto? Nosotros ya no podemos esperar que el algoritmo, en el peor de los casos, me resuelva en un tiempo razonable, ¿cierto? Cuando es, digamos, del orden de 2n. Cuando hablo del orden de 2n, me estoy refiriendo que f de n o 2n, ¿no? 2n sea del orden, ¿no? Puede ser del orden de g de n, sea O de g de n. Como máximo, como mínimo, perdón, ¿no? Como mínimo. Entonces acá hacemos una relación, ¿no? Como mínimo, como mínimo. Porque claramente, ¿cierto? O si ustedes observan n, ¿cierto? N es O de n cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? N es O de n cuadrado.
pero n cuadrado, pero n también es O de n cubo, por ejemplo, ¿no? O de n cubo, ¿cierto? Porque n cubo va a ser mayor que n, ¿no? A partir de 1, digamos, para adelante, ¿no? Entonces, n también, ¿no? N es O de n cubo y O de n cuadrado, ¿cierto? O de n cuadrado. Pero también es O de n, o en todo caso vamos a colocar n más algo para que no me quede así. N más 4, n más 4 por acá. Pero n más 4 también es O de n, es O de n, ¿cierto? Entonces, en ese caso, ¿cuál me conviene tomar? Este de acá, el O de n, el menor de todos, ¿cierto? El menor de todos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cierto? ¿Qué pasa? Aquí creo que nos definió algo muy importante. Ok, ya. Bueno, en todo caso, si nos hace falta, lo vamos a definir más abajo. Miren, ¿qué pasa? Si pongamos que tengo n, la cantidad de datos, y g de n, la cantidad de pasos que debe dar el ordenador para llegar a la respuesta en el peor de los casos. Y aquí tenemos, miren, cuando n es 5 y digamos el g de n, que vendría a ser la cantidad de pasos, como mínimo que debería dar, es logaritmo de n, entonces tendría que dar como 3 pasos, ¿no? Cuando es n, la cantidad debería darme 5, n logaritmo de n, 15, 25, ¿ok? N al cubo, 125. Acá g de n en realidad está denotando, ¿no? G de n, cantidad de pasos, ¿no? Cantidad de pasos. Cantidad de pasos. Entonces, miren, cuando ya n es un número grande, ¿cierto? Por ejemplo, 100 nada más, miremos a 100. A 100, entonces miren, la cantidad de pasos que debería dar, por ejemplo, si es de orden logaritmo de n, simplemente 7. Poco. Cuando es n, obviamente 100. N logaritmo de n, 700. Razonable, 700 pasos. Cuando es n cuadrado, 10 a la cuarta. Cuando n es al cubo, 10 a la quinta. Pero cuando ya es del orden exponencial, 2 a la n, ya me da un 10 a la 30. Un 10 a la 30. De hecho, ¿cierto? Cuando ya sobrepasan los 200 dígitos, ¿cierto? Los 200 dígitos, ya 200 o 400, 200 o algo más, porque ha ido evolucionando la computación, ¿no? Entonces, ya es, digamos, demora un tiempo bien grande para desarrollarse, ¿no? Es más, acá por acá tenemos, ¿no? Uno en tiempos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuánto tiempo demoraría en ejecutarse, ¿no? En ejecutarse un algoritmo, ¿cierto? Del orden de estas funciones para esta cantidad de datos, ¿cierto? Para n igual a 3, 6, 9 y 12, ¿cierto? Y acá supongamos que tenemos la función número de pasos para terminar la entrada. Entonces, miren, vamos a centrarnos en 12 pasos, ¿cierto? En los 12 pasos. Si es del orden constante, representado por 1, ¿cierto? Para 12 datos, para 12 datos, el tiempo es 10 a la menos 6. Claro, esto va a depender también de la capacidad de tu ordenador, ¿no? Si tienes un superordenador, obviamente va a demorar menos, pero estamos hablando en promedio, ¿no? De los computadores que nosotros solemos usar, así mortales, ¿no? Ok, 10 a la menos 6 segundos, que es poquísimo, ¿no? Obviamente también tenemos pocos datos, son solamente 12, entonces no hay problema. Si tenemos que la cantidad de pasos, ¿cierto? Para procesar, de pasos que debe ser el algoritmo para procesar 12 datos es de la orden, por ejemplo, n cuadrado, ya me demora 10 elevado a la menos 4 segundos, que también es poquísimo, ¿cierto? Si tenemos 2 a la n pasos, ya que aumenta un poquito más, pero es 4, 10 a la menos 3 segundos, que también es bien poco. Pero ¿qué pasa si yo tengo una cantidad enorme de datos, ¿no? Como suele suceder. Por ejemplo, ya vamos a la cantidad de 1000 datos. Si yo tengo ¿no? Que es la cantidad de pasos que tiene que hacer es 1, sigue con 10 a la menos 6. Vamos al n cuadrado. Ya, al n cuadrado ahí va a demorar justamente un segundo. Un segundo en procesar 1000
1000 datos para un algoritmo, ¿cierto? Que sea el orden igual a n cuadrado. Si es del orden n al cubo, miren, ya empieza a subir un poquito. Vamos a tener más de 16 minutos. ¿Y qué pasa si mi algoritmo es del orden exponencial? 2 a la n. 2 a la n, justamente 2 a la n, ¿eh? Puede ser que sea una constante todavía, aumenta aún más. Cuando es 2 a la n, miren, ya tenemos ¿cuánto? 3 por 10 elevado a los 287 años. O sea, si yo tengo un algoritmo y yo demuestro que ese algoritmo se demora 2 a la n pasos para darme la respuesta en el peor de los casos, ¿cierto? No debo esperar sentado a que ese algoritmo me bote la respuesta. Porque imagínate, ¿no? 3 por 10 a 10 elevado a la 287, ¿cierto? Inclusive que, si no me equivoco, debe ser algo más de lo que tienen de existencia la Tierra, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Inclusive para 50 datos, ¿no? 36 años. ¿Qué es eso? No, me muero viejo entonces. Entonces, cuando ya tú llegas a una conclusión que es del orden 2 a la n y tengo que procesar 50 datos, no debo esperar. Lo que debo hacer de repente, si es que se puede, mejorar el algoritmo. En otros casos, si es que no se puede mejorar el algoritmo, ¿cierto? Bueno, se deja como un problema no resoluble, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas clásicos que hasta ahorita existe, que cada vez que se llega a una nueva solución o se encuentra un nuevo número, es un boom, es el encontrar números primos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encuentras números primos? Inclusive ustedes pueden crear un algoritmo para encontrar números primos, ¿cierto? Pueden crear un algoritmo para encontrar un número primo. Grande, ¿no? Suficientemente grande. Entonces, lo que vas a hacer, bueno, el algoritmo más ineficaz que podría existir, ¿cierto? Es ir, ¿cierto? Tomar el numerito, tomar el número. Supongamos que ya sabes cuál es el último número primo, que no sé cuántos miles de dígitos tiene, no recuerdo exactamente. Entonces yo digo, ay, ahora, a partir de ahora voy a empezar a analizar todos los números mayores que ese primo y voy a ver si realmente, ¿cierto? Es primo o no. Entonces tú puedes crear un programa y es fácil crear ese algoritmo, perdón, ¿no? Entonces agarras ese número y dices, lo empiezo a ver si es divisible. Primero descarto los números pares, ¿no? Porque ya números pares divisible entre 2 acabo. Entonces, número impar. Entonces voy viendo, ¿cierto? Como no estoy tomando pares, voy comparando con todos los primos, con todo, exactamente, lo voy comparando con todos los primos anteriores. Porque si ese número que yo estoy considerando ahora fuese un número primo, eso significa que no se puede descomponer en números primos, en producto de números primos, en producto de potencia de números primos. Entonces yo tengo que ir conociendo todos los números primos anteriores, que son un montón, ¿cierto? Entonces voy comparando uno con uno. Tomo el primer número primo, el 2 ya lo descarto, ¿no? El 5, digo, ¿es divisible entre 5 este número? No. Allá. Paso al siguiente. ¿Es divisible entre 7? No. Paso al otro primo. ¿Es divisible entre 11? No. Paso al otro número primo. ¿Es divisible entre 13? Paso al otro número primo. Y así voy sucesivamente, ¿no? Claro, pero para ello yo tengo que tener almacenado todos esos números primos anteriores a ese número que estoy considerando. Y si por ahí en algún momento, ¿cierto? Me sale, por ejemplo, 37. De repente es divisible en 37. Acabo el algoritmo para ese número. Entonces descartamos ese número y paso al siguiente número impar. Primero, no, voy buscando. El número, ¿cierto? Es divisible entre 3. No, paso al siguiente. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y eso, ¿cierto? Para cada número, imagínense, para cada número, ¿cuántos pasos tengo que hacer? ¿No? Imagínate en el peor de los casos. Y se sabe, ¿cierto?, que la probabilidad de encontrar un número primo, tiende a cero. Tiende a cero a medida, bueno, así sería, ¿no? Probabilidad de encontrar un número primo mayor que n, ¿cierto? Tiende a cero a medida que n tiende al infinito. De hecho, tiene un número que es, si es que no me equivoco, x sobre 1 o x sobre el logaritmo natural de x la probabilidad, algo así, ¿cierto? Entonces tú tienes que ir
comparando con cada número primo. Y ese algoritmo es gigantesco, ¿no? Es más, el algoritmo de que tomar un número cualquiera y descomponerlo entre sus factores primos, cuando ese número no necesariamente primo, obviamente, puede ser un número cualquiera de una cantidad grande de dígitos. Si tú quieres crear un algoritmo que descomponga en sus factores primos, ¿no? Cuando ese número tiene más de 200 dígitos, te demoras un montón de años. Obviamente son más de 100 años para descomponer ese número que tiene más de 200 dígitos. Entonces, miren, ¿no? Miren, bueno. Pero, ok, profesor, entonces acá encuentro una ventaja, ¿no? O sea, decir que tener un algoritmo, ¿cierto? Que me demore, digamos, 3 por 10 a la 287 años, ¿cierto? También lo puedo tomar por el lado bueno, ¿cierto? ¿Qué tal si yo creo un programa o un código y demuestre que cualquier algoritmo que descifre ese código tiene que ser del orden 2 a la n, entonces automáticamente yo puedo decir que mi código es relativamente seguro, porque yo sé que el hacker se va a demorar en el peor de los casos esta cantidad de años. Y también existe un estudio de caso promedio, o sea, cuánto en promedio podría demorar en descubrirse una contraseña, ¿no? Entonces también, ¿no? También se puede hacer eso. No, pero para descubrir en promedio necesitamos sumatorios y es algo que nosotros vamos a ver más adelante también, ¿no? Y, claro, demostrar, por ejemplo, ¿no? que demostrar, por ejemplo, que en promedio, por ejemplo, ¿no? Mi algoritmo demore justamente esa cantidad a medida que aumente n, tengo una cantidad promedio de tiempo que demora, ¿cierto? Entonces, para que tú concluyas digamos, categóricamente de que lo que estás afirmando es cierto, ¿no? Tienes que demostrarlo. Y para demostrar eso, como estamos en números enteros, en específicos en números naturales, ¿no? La técnica de demostración más segura ahí es inducción, ¿cierto? Por eso es que inducción es importante. Vamos a estudiar también en las próximas clases. Y también, ¿no? Cuando tú empiezas a estudiar descomposición de números en sus factores primos, ¿cierto? También tienes que tomar en cuenta que la cantidad de números primos o los números primos que tú vas a considerar tienen que ser menor o igual a la raíz cuadrada de ese número n, ¿no? De ese número n. ¿Ok? ¿Esto por qué? Porque si ya fuese mayor que la raíz cuadrada de n, ¿cierto? Y como tú ya has estudiado que es primo para todos los anteriores que raíz cuadrada de n, entonces no puede encontrar un número primo, ¿cierto? Mayor que raíz cuadrada de n, ¿cierto? Tal que el producto de ese número por otro primo que también es mayor que raíz cuadrada de n, que me den n, porque el producto me daría mayor que raíz de n por raíz de n, o sea, mayor que n cuadrado. Perdón, que n, ¿no? Entonces ya no tiene sentido, solamente se analiza hasta la raíz cuadrada de n, hasta la raíz, y ahí tienes que tomar justamente el, ¿cómo se llama? La parte entera de n, ¿no? Entra a tallar la función parte entera, ¿ok? Entonces, por ejemplo, se conocen la complejidad de algunos algoritmos conocidos, por ejemplo, el algoritmo de búsqueda, ¿no? De búsqueda. Por ejemplo, la búsqueda lineal, por ejemplo, de algunos algoritmos como son el ordenamiento burbuja, la búsqueda binaria, ordenación por mezclas. También ya se conoce el orden de, por ejemplo, por ejemplo, buscadores de, de palabras, un algoritmo de buscadores de palabras, ¿cierto? Donde justamente se codifican también ahí. Eh, y existen varios algoritmos, ¿no? Inclusive ustedes seguramente ya han hecho algunos algoritmos, también pueden aplicar para estudiar, ¿no? La complejidad de sus algoritmos que han construido ustedes. Eh, por ejemplo, de todas ellas que están acá, ustedes lo pueden encontrar en el libro de Kenneth, que también están en la plataforma Classroom, que lo he subido ahí. El libro de Kenneth, ¿cómo se escribe exactamente? Es así, ¿no? Kenneth.
en el libro de Keynet. Y las demostraciones no son para nada complicadas, ¿eh? Demostrar eso. Simplemente va viendo cuál es la cantidad de pasos que se debería a lo sumo tener para llegar a la respuesta, siempre considerando el peor de los casos, ¿cierto? Por ejemplo, en la búsqueda lineal, que es lo que vamos a ver ahorita, que es bien sencillo su algoritmo y también bien sencillo encontrar su orden. ¿Qué es la búsqueda lineal, por ejemplo? ¿No? Los no lo considero, lo pueden leer ustedes porque son, digamos, eh, fácilmente entendibles, ¿no? ¿Ok? Más adelante, cuando estudiemos recursividad, sí, ahí vamos a sentarnos un rato más y vamos a estudiar justamente eh, esos algoritmos, ¿no? Algoritmos más, un poquito más complicados. Por ejemplo, en la búsqueda lineal, ¿qué es la búsqueda lineal? Ustedes seguramente ya la habrán visto en algún curso de algoritmos. Es que si yo tengo, ¿cierto? Tengo un conjunto, no necesariamente números, ¿ah? No necesariamente números. Tengo un conjunto de elementos, supongamos n, ¿cierto? Y supongamos que ese conjunto ya está guardado en mi base de datos, ¿cierto? Por eso acá, ya está guardado en mi base de datos. El A1, el A2, el AN. Y supongamos que esa cantidad de datos sea n, sea 1000, no sé, o 100.000. Entonces yo no tengo la capacidad de recordar si todos ellos están ahí, ¿cierto? Pero ya sé que están en mi base de datos. Y supongamos que alguien viene y me dice, quiero que verifiques si este dato está ahí, ¿cierto? Y ese dato es X. Es X. Entonces, ¿no? Profesor, pero si A1 y A2 ya son objetos, entonces, ¿cómo yo puedo decir, cómo le puedo mandar yo a mi programa, busque si, no sé, el objeto mesa está ahí, ¿no? Entonces, para eso sirve justamente la codificación de conjuntos que vimos en la clase pasada. Entonces, puedes codificar todo este conjunto, perdón, cada elemento de conjunto, ¿cierto? Claro, teniendo en cuenta un conjunto universal y el X tendría que entrar también dentro de ese conjunto universal. Entonces, para cada A1, A2, AN tengo un código binario, ¿cierto? Y para ese X en el nuevo código, en el nuevo conjunto universal tengo un otro código binario. Entonces, yo voy comparando código binario con código binario. ¿Entiendes? Código binario con código binario. Entonces, ahí sí, entonces ahí ya tiene sentido crear el siguiente algoritmo. Primero, ¿no? Bueno, mis entradas son, bueno, en mi base de datos tienen que estar obviamente estos elementos. Este es un pseudocódigo, ¿no? Ustedes pueden utilizar el pseudocódigo que mayor les parezca. Bueno, hay algunos pseudocódigos que inclusive no consideran las llaves, o inclusive puede colocar end para el will, ¿cierto? Para el if también, ¿cierto? Pero bueno, aquí simplemente mientras quede claro de dónde a dónde va cada condicional, entonces no hay problema. Primero, entonces lo que va a hacer la búsqueda lineal es lo siguiente, ¿no? Tengo mi base de datos y empiezo, ya una vez que he ordenado el conjunto, ¿cierto? Y justamente, ojo, para el orden, ahí también aparece, ¿no? Ya estudiamos ordenación de conjuntos, luego codificación de conjuntos. Entonces empiezo a comparar, ¿no? Primero, tendría que empezar a comparar por el elemento 1. ¿X es igual al 1? ¿Sí o no? No, eso sería por lógica, preguntándome, ¿no? No, supongamos que no. Ya. Si no es no, empiezo a buscar a la siguiente, a la 2. ¿X es igual a 2? No. Voy a buscar a la 3. ¿Es igual a la 3? No. A la 4, luego a la 5, así sucesivamente, ¿no? Hasta de repente a la 25 le encuentro, ya. X es igual a la 25. Sí. Entonces, ¿qué me va a botar el algoritmo? El índice, ¿no? Entonces, mira, el A es el elemento 25. Y para el elemento 25, ¿no? Si yo quisiera recuperar quién es, ¿no? Yo puedo decodificar ese número o ese elemento que ya fue codificado en bits, ¿cierto? Entonces, un pseudocódigo para ello es así, ¿no? Entonces, tengo mis entradas, tengo mi variable i, ¿cierto? Y aquí la condicional, dice, cuando i es menor o igual a n y x es diferente de a y, ¿qué pasa? ¿Cierto? Pasa
el i adentro del will. Pasa las llaves. Ahí, ¿qué hago? Al i lo aumento en una unidad. Una vez aumentado la unidad, tengo que regresar acá. Y regreso tantas veces sea posible hasta que esto sea falso, ¿cierto? Y cuando esto es falso, acá tengo una conjunción. Es falso si esto es falso o esto es falso. Basta que uno de ellos sea falso, entonces ya puedo salir del bucle, ¿cierto? Entonces supongamos que el x sea igual a la 3, por ejemplo, ¿no? Entonces vengo con el 1, digo, a 1, y supongamos que el n sea 5, supongo, ¿no? Entonces vengo, ¿no? 1 es menor o igual que 5, sí, listo. Entonces, y luego veo, 1 es diferente de A1, perdón, X es diferente de A1, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces paso, aumento en 2, regreso arriba, ahora 2, ahora el I vale 2, ¿cierto? 2 es menor o igual que 1, que 5, sí. X es diferente de A2, falso. Entonces, es verdadero, paso para acá, porque recuerden que he dicho que el x es igual a la 3. Ahora el i ya no va a valer 2, sino va a valer aumentado en 1, 2 más 1, 3. Ahora 3 es menor o igual que 5, verdad. 3 es igual, es diferente de A3, perdón, x es diferente de A3, pero como yo dije que x va a ser igual a 3, esto sería falso. Como es falso, ya no entra acá. Entonces pasa al siguiente paso, ¿cierto? Ahora, el 3 es menor o igual que n, sí. ¿Es menor o igual que 5? Sí. Entonces su localización es en 3. ¿Me va a votar quién? I. Eso es lo que me va a arrojar el programa. Y ahí acabó, ¿cierto? Pero supongamos que di un X que no es ninguno de ellos, que ese justamente sería el peor de los casos. Entonces, ¿qué hago? Empiezo con el I. I menor o igual que 1, 1 menor o igual que n, verdad. Diferente de A1, verdad. Paso. Y así voy aumentando. Como es diferente, para cuando ya llego, digamos, a 5, me daría 5 menor o igual que 5, sí. Diferente de ahí, sí. Paso. Ahora llegaría a 6. 6 menor o igual que 5, falso. Entonces ahí acabó aquí. Entonces, i era igual a 6. Pasa para acá. I es menor o igual que 5, no. Entonces no puedo dar esta conclusión de acá. Entonces paso al otro, ¿no? Entonces, como i es, este de acá es falso, la localización es igual a 0. O sea, no se encuentra aquí. ¿Cierto? No se encuentra aquí. Entonces nosotros podemos estudiar la complejidad de este algoritmo bien sencillo, viendo cuántos pasos en el peor de los casos me bota, tiene este algoritmo de acá, ¿cierto? Miren, primero, acá tenemos un paso, y acá tenemos otro paso, porque aquí hace una comparación. ¿Y es menor o igual que 1? ¿Que n? Sí. ¿X es diferente de ahí? ¿Cierto? También. Entonces otro paso, dos pasos. ¿Cierto? Dos pasos. ¿Listo? ¿Y cuántas veces tiene que realizar estos pasos de acá? ¿Cuántos pasos? No. Hasta llegar hasta n. ¿Cierto? Hasta llegar hasta n hemos hecho dos pasos. Entonces, hasta llegar, llegar a n, ¿no? Hemos hecho, ¿cuántos pasos? 2 elevado, 2n, 2 veces n, porque son dos pasos por cada uno de ellos. Pero hay un paso adicional para salir del bucle. Cuando n es igual a 6. Perdón, cuando i es igual a n más 1, ¿cierto? Tenemos un paso más. Un paso. Y aquí tenemos 2n pasos. ¿Cierto? Pero todavía tenemos otro más. Una vez que salió del bucle, acá tengo otra comparación. ¿Cierto? Otra comparación. I es menor o igual que n. Tenemos otro paso más. I menor o igual que n es un paso. Un paso. Y acá no tengo otra comparación. Simplemente me está botando. Entonces, ¿cuántos pasos en total hay? Hay 2n más 1 más 1. Entonces tenemos cantidad de pasos. ¿Cierto? Cantidad de pasos. Igual a 2n más 2. Entonces, miren, este de acá, ¿cierto? Este de acá sería el orden de quién?
de mi algoritmo. Se demora 2n más 2 pasos, ¿cierto? 2n más 2 pasos. Ok. Por ejemplo, acá está, ¿no? Acá está escrito a detalle, ¿no? Todo lo que he hecho. Acá lo he hecho más resumido. Pero acá también me bota 2n más 2 pasos, ¿cierto? O sea, se hace después de hacer 2n más 2 comparaciones, ¿cierto? Entonces es un algoritmo, digamos, razonablemente bueno, ¿no? Recuerden que para n, ¿cierto? Cuando es n, por ejemplo, cuando aumenta bastante. Mira, inclusive teniendo 10 a la 6 datos, cuando es n, tengo un segundo. Pero recuerden que aquí tengo 2n más 2. Entonces tendría 2 segundos más alguna cosita más, ¿cierto? Entonces total sería 2 segundos y alguna cosita más para procesar 10 elevado a las 6 datos, ¿cierto? 10 a las 6 datos. Entonces, ¿cierto? Podemos concluir que ese algoritmo es bueno, es bueno y no tal vez, porque existe otro más bueno, ¿cierto? Que es justamente el ordenamiento, la búsqueda binaria. ¿Qué hace la búsqueda binaria? ¿Cierto? O sea, considera todos los AN, ahora bueno, los ordena, ahí tienes que dar un orden, y también está dentro de ese conjunto universal, entonces el X también tiene una cierta relación con el resto, ¿cierto? Entonces, divides a la mitad y dices, no necesariamente tienen que ser números, ¿ah? Ya recuerden que cuando nosotros estudiamos, si tenemos un conjunto bien ordenado, ¿cierto? Un conjunto bien ordenado, entonces nosotros supongamos que el conjunto universal sea bien ordenado, entonces si tenemos nuestro conjunto de datos, ¿cierto? Que es un subconjunto del conjunto universal, entonces el X yo lo puedo comparar con cualquier elemento del conjunto universal, ¿cierto? Entonces parto a la mitad y digo, justamente donde partí a la mitad, bueno, cuando parto a la mitad va a depender justamente si es par o es impar, la cantidad de elementos que tengo, ¿no? Ahí ya tengo que justamente utilizar la parte entera o no. Ahí justamente tallar esa función. Entonces digo, justamente la que está en el centro es menor o igual que Sx o mayor o igual. Si es menor o igual, ¿cierto? Entonces me quedo con la segunda parte. Significa que el X está en la segunda parte. Entonces luego esta segunda parte lo parto a la mitad, ¿cierto? Lo parto a la mitad. Ahora vuelvo a comparar con el que cae en el centro de esa mitad, ¿cierto? Entonces digo, es mayor o igual que ese que está en el centro o menor o igual. Es mayor o igual. Entonces me voy al otro extremo. Y así sucesivamente, ¿no? Y se puede demostrar que ese algoritmo es mucho más eficaz que el primero. ¿Por qué? Porque es de orden logaritmo de n. ¿Vieron? Logaritmo de n. Esto, como les digo, esto de acá ustedes lo pueden encontrar en Keras, ¿no? Si no, para explicar cada uno de ellos nos vamos a llevar todo el tiempo, entonces esa no es la idea. Sí, José. El coste del ordenamiento no está incluido, ¿no? En la búsqueda binaria, en ese log de No, n. exactamente, no está incluido. Por eso es que esto ya lo considero que esto está en mi base de datos, ¿ya? ¿Cierto? Claro, ahí tendrías un coste también, ¿cierto? De ordenamiento, ¿ok? De ordenamiento. Muy bien. Bueno, acá está para que lo lea. También lo pueden encontrar en el libro de Kenny. Aplicaciones de funciones y congruencias a la criptología. Bueno, esto tiene... Me da un segundo, tengo que tomar agua. Mi garganta está muy mal. Continuamos. Ok. Tanto las congruencias como, bueno, congruencias, si hablamos de congruencias, obviamente implícitamente estamos hablando de relaciones, de clases de equivalencia, ¿cierto? En específico de los ZP, así como definimos Z5. Z5, ¿qué era? Bueno, todas las clases de equivalencia que me daban o que se generaban en los enteros al dividir los enteros entre 5. Básicamente estaba representado por sus restos, ¿cierto? Entonces, las congruencias, de hecho, solamente congruencias. Hay gente que gana dinero solamente estudiando congruencias.
Entonces, hay gente que dedica su vida entera a estudiar esas congruencias, ¿cierto? Porque al tener un mejor conocimiento sobre las congruencias de ZP, se tienden a mejorar los algoritmos, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que se pueden crear claves más seguras. Y luego voy a decir por qué. Primero, vayamos al inicio de todo, ¿cierto? Por lo menos a los primeros registros que se tiene donde se codificó algo, un mensaje, ¿cierto? Que justamente es el cifrado de Julio César, ¿cierto? Entonces, en época de guerra, ¿cierto? El emperador Julio César, ¿no? Obviamente su ejército estaba, digamos, dividido en varios lugares, o de repente tenía aliados, ¿cierto? Y de repente tenía que comunicar un mensaje a sus aliados, digamos, ¿no? Pero como tú tienes ejércitos enemigos, si alguien encuentra, digamos, a tu mensajero, ¿no? Y entonces, ese, supongamos que tu mensajero cayó en manos enemigas, ¿no? Le quita el mensaje, lee el mensaje, automáticamente tu estrategia o tu plan, ¿no? Está descubierto. Entonces, para evitar eso, Julio César, ¿qué hacía? Codificaba sus mensajes. ¿Y cómo lo codificaba? De la siguiente manera. Eh, vamos a suponer así, ¿no? Supongamos que el alfabeto español, ¿ok? Sin considerar la che, la elle y nada más, ¿no? La che, la elle, nada más. La che, la elle, ¿no? Bueno, en inglés la ñ no se toma en cuenta. Ok, muy bien. Entonces lo que él hacía era lo siguiente. Primero, ¿cierto? Primero, ok, supongamos que tenemos A, B, C, D, E, así sucesivamente, hasta el Z. Entonces, a cada letra le daba un número. 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 27. Bueno, no, en realidad empieza así, ¿no? No empieza desde el 1, empieza desde el 0. Empieza así con 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, ¿no? Hasta llegar al 26. ¿Ya? Entonces, claro, profesor, entonces tengo un mensaje, ese mensaje lo traduzco a números y ya, no, porque sería bastante fácil de, digamos, de descifrar, ¿no? Miren, entonces lo que él hacía es lo siguiente, decía, ok, si el A es 0, entonces él creaba una función que se iba de dónde? Del A, B, C, hasta el Z. ¿Dónde? ¿Hacia dónde? Hacia las clases de congruencia de Z26. Claro, él no lo tomaba como Z26, ¿no? Él no sabía de esas cosas. Pero nosotros ahora lo podemos dar esa notación. Entonces, ¿cierto? ¿Dónde? F de A, ¿cierto? F de A, primero vamos a tomar así. Esto de acá. Como un G. Un G, la función G simplemente me da la posición, ¿cierto? Función posición. Función posición. ¿Cierto? Que la función posición es un número, ¿cierto? Entonces, lo que él daba era lo siguiente. Allá, f de un número, de una letra A, ¿cierto? Es igual a P más 3 módulo 26. Módulo 27, si no me equivoco. Módulo 27. Módulo 27, porque esto tenía 27 letras. Módulo 27, donde P es igual a G de A. G de A. No. Ojo, el A que estoy colocando aquí es una letra cualquiera, no es necesariamente el A. ¿Ok? G de A. O mejor así, ¿no? G de una estrellita. Así. F de estrella. Ahí está. Entonces era G de estrella es igual a P. Donde el P era la posición. P era la posición. Ah, ok, profesor. ¿Pero qué significa esto? Significa que lo está mandando 3 unidades hacia adelante. O sea, el A
no va a estar representado ahora por 0, ¿cierto? Por ejemplo, el f de A mayúscula, ¿quién sería? A. Tiene que ser, la posición del A es 0. Ah, ya. Entonces tiene que ser 0 más 3 módulo 27. Ah, ya, pero 0 más 3 es 3. ¿Cuál es el resto de dividir 3 entre 27? Ah, 3, profesor. Entonces, el número, ¿cierto? Que le correspondía a la era el 3. No es el 0 ahora, es el 3, ¿cierto? Y así sucesivamente. Profesor, ¿qué pasa con f de z? F de z, ¿cuál es el número que le corresponde a z? 26. Entonces ahora le sumo 3 más 3. Pero ese es módulo 27. Pero, ok, módulo 27. Módulo 27. Ok, pero 26 más 3 es 29, profesor, ¿cierto? Pero módulo 27, ¿cuál es el resto de dividir 29 entre 27? Profesor, es 2. Ah, entonces, ¿cuál es su imagen de z? Va a ser 2, ¿cierto? Va a ser 2. Eso significa que le hemos mandado 3 unidades al frente, sino que aquí nuevamente, ¿cierto? Como ya no existen números letras al frente, ¿cierto? Entonces nuevamente comienza a contar 27, 28 y 29. Entonces es el 2, el 2. Así sucesivamente, ¿no? Para la letra B le tocaría el número 4, para el C el número 5, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, miren cómo quedaría un mensaje codificado usando el código de Julio César o el cifrado de Julio César. Por ejemplo, usando el cifrado de Julio César, nos dice, ¿no? Codificar este mensaje de acá. Voy al parque mañana, ¿cierto? Entonces, lo primero que se hace, ¿cierto? Lo primero que se hace es convertir esta oración o este mensaje a números. ¿Cómo así, profesor? A su número utilizando la función posición, la función g. Ah, empezamos, ¿no? La B ocupa la posición 22, el O la 15, o PQR, ¿sí, no? Ok, este es voy, O, I, A es el 0, recuerden, L es 11, el P es 16, el A es 0, este acá, el Q es 17, el U es 21, el E es 4, ¿cierto? Mañana, M, A, N, A, N, A, ¿cierto? Entonces, si yo lo mandara así, queda demasiado fácil, ¿cierto? Demasiado fácil de descifrarlo. Entonces, lo que hacía Julio César es aplicar esa función FDP, ¿cierto? Mandar 3 posiciones a la frente. Entonces, si yo lo decodifico, utilizando los números, me quedaría así. 22 le sumo 3, módulo 27. Me quedaría 22 más 3, 25. 15 más 18, perdón, 15 más 3, 18. 25 más 3, 28. 28 módulo 27, es lo que me resulta al dividir 28 entre 27, el resto, me queda 1. Entonces aquí me quedaría así. Para el A, sumado 3, me queda así. Para el 11, 14. Y así sucesivamente, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, traduciendo esto, utilizando la función g nuevamente, g a la menos 1, ¿qué me bota? Me bota este mensaje de acá. O sea, este mensaje, después de haber pasado por el cifrado, me ha quedado esto de acá, ¿no? Que a simple vista no tiene ningún sentido, ¿cierto? Ningún sentido. Entonces, tengo un mensaje, ¿cierto? Mensaje. Ahora le convierto en ¿qué? Utilizando la función g, que es la función posición, ¿cierto? Entonces tengo una codificación en números, ¿no? Nuevamente un código en números. Código 1 que lo voy a colocar acá. Código 1 que es en números, es bien fácil, ¿no? Luego aplico la función f, ¿no? La función f lo puedo ver como una máquina que al ingresar el código 1, ¿cierto? Me bota esto de acá. Entonces f. Acá aplico f, ¿cierto? Me da un código 2. Código 2, ¿cierto? Ahora finalmente aplico g a la menos 1,
¿cierto? G a la menos 1 y me bota a letras y me da finalmente el código verdadero, ¿cierto? El código final. El código final. Claro, ahorita este código obviamente no es seguro, ¿cierto? No es seguro. Por eso es que tienen que mejorarse los códigos. Pero en la época obviamente era bien, bien seguro, ¿no? Entonces, miren, claro, profesor, ya llegamos a esto de acá. Ok, mi receptor recibe este mensaje y cómo va a saber, ¿cierto? ¿Qué es lo que he dicho? Entonces tiene que volver a descifrarlo. Y para descifrarlo, ¿qué tiene que hacer? Funciones inversas, ¿cierto? Entonces, aquí aplico nuevamente función inversa para utilizando G, o sea, yendo de abajo para arriba, ¿no? Luego, una vez llegando al código 2, aplico la función inversa mediante F, luego nuevamente la función inversa mediante G. Entonces empiezo a utilizar ahí inversa de funciones, ¿cierto? Y estas funciones, tanto la F como la G, son funciones biyectivas. Pueden probarlo si quieren. ¿Ok? Entonces, ese es, digamos, un código inicial, ¿cierto? Ok, pero ¿cómo se mejoran esos códigos para codificar contraseñas? Ojo que aquí, miren, los únicos que saben el cifrado, el código de cifrado y de descifrado son el emisor y el receptor. El emisor y el receptor, ¿cierto? Entonces, si yo tengo, digamos, una página web, supongamos que tengo un sistema, y entonces, en ese sistema tengo que ingresar contraseñas, ¿cierto? Entonces, el único que va a saber el código de cifrado y de descifrado es ese sistema. Lo que sí tú puedes, lo que el hacker puede saber es, ¿no? ¿Qué es o cuál es el método con que tú has codificado? Pero él nunca va a poder decodificarlo, bueno, por lo menos en un tiempo razonable. ¿Y cómo es ese código? ¿Cierto? Bueno, por ejemplo, bueno, en este caso voy a aplicar el cifrado RCA, ¿cierto? Ok, bueno, el RCA básicamente son por los iniciales de sus creadores, que fue, bueno, estos investigadores de Massachusetts, ¿no? Ronald, Shamir, Adi Shamir y Leonard Adleman, ¿cierto? Iniciales. R, bueno, el segundo R tiene que ser, ¿no? R, S, A, ¿cierto? Ellos presentaron un criptosistema de clave pública, ¿cierto? De clave pública, no, porque se sabe el método, qué método se utiliza para codificarlo. Sin embargo, decodificarlo es difícil a pesar de que tú sepas el método que se ha utilizado, ¿cierto? El método. Porque van a haber ahí dos constantes que son una incógnita. Que son una incógnita. Esas constantes van a ser dos números primos. Dos números primos. ¿Pero en qué consiste? Bueno, acá pueden leer ustedes un poco, pero voy a resumirlo en este caso. Consiste en en cinco pasos, ¿cierto? Primero, toman dos números primos grandes, P y Q, ¿cierto? P y Q. Dos números primos grandes. Bueno, acá no he colocado, bueno, coprimos en realidad también. O primos entre sí. Primos también entre sí. Aparte de ser primos, también que sean coprimos, ¿ok? O sea, primos entre sí. Bueno, acá no lo escribo, pero arriba sí. ¿Ok? Para que sea seguro, ¿no? Para que sea seguro la codificación RCA de clave pública, se consideran números primos que tengan dígitos mayores de 200, perdón, que tengan una cantidad de dígitos mayor a 200. Se ha comprobado que para 200 dígitos, cada primo de acá, decodificarlo en promedio lleva algunos miles de años. ¿Ok? Entonces, ¿cierto? Si si existe un hacker que quiere descifrar una contraseña, encontrar la contraseña es mucho más improbable de que se gane la lotería unas 10 veces, ¿no? Bueno, al menos que tenga algunos secretos, ¿no? De cómo se hizo, de quiénes son los primos, o por lo menos sepa uno de ellos. Luego, ¿qué hace? ¿Qué hacemos? Tomamos un exponente E, un número E primo también, pero que sea primo relativo ¿a quién? A P-1 y ¿a quién?
a Q menos 1, a P menos 1 y a Q menos 1, ¿cierto? Porque recuerden, mira, P y Q ya son primos, pero P menos 1 y Q menos 1 no son primos. Porque bueno, de hecho, como P y Q son primos, P menos 1 es par y Q menos 1 es par, entonces el decano es primo. ¿Cierto? De hecho, es un par, es un múltiplo de 4 inclusive. Pero necesitamos un número primo que sea primo relativo a este producto. Luego, ¿qué hacemos? Traducimos el mensaje. Primero el mensaje lo tenemos, ese mensaje lo traducimos usando el mismo primer paso que hicimos en el cifrado de Julio César, ¿cierto? Simplemente reemplazar el número, la letra por su número correspondiente, por su posición. Luego agrupamos de derecha a izquierda de 4 en 4. Bueno, eso también va a depender de cada uno, ¿no? Si quieres, lo agrupas de 3 en 3, de 4 en 4, de 5 en 5, ¿cierto? Generalmente estoy listo de 4 en 4. Entonces tengo los dígitos, los voy a acomodar de 4 en 4, ¿cierto? Si al finalizar me quedan 2, lo dejo con esos 2. Esos 2 los traduzco también utilizando el quinto paso. ¿Qué es ese 5 paso? Entonces tomo esos 4, cada 4 dígitos, ¿no? Me va a dar un número m. Entonces tomo ese número de 4 dígitos, m, ¿cierto? Y ese m lo voy a expresar de esta manera, como un número entero que se puede escribir como m elevado a la e módulo n. Módulo n. Miren, el m lo voy a elevar a e y luego voy a ver quién es, ¿no? Cuando aplico módulo n. Supongamos, así un número pequeñito nada más, supongamos que n sea igual a, no sé, igual a 5, supongamos. Y m, bueno, m es 4 dígitos. Bueno, supongamos que solamente tengo un dígito, un 2. Y el e sea, no sé, un 5, por ejemplo, ¿no? Un 5, ¿cierto? O un 6. Un 6. ¿Cierto? Entonces, el C, ¿quién sería? El C sería 2 elevado a la sexta módulo n, módulo 5. Entonces, el C, ¿quién sería? 2 a la sexta. ¿Cuánto es 2 a la sexta? 64. 64. ¿Cuál es el resto de dividir 64 entre 5? 4. Entonces, el C vendría a ser 4. ¿Cierto? Claro, aquí estamos haciendo para números pequeñitos, hipotéticos, ¿no? Simplemente para... Entonces, en vez de colocar 2, voy a colocar 4. Pero lo mismo que hemos hecho acá, vamos a hacer, pero para números más grandes. ¿Eh? ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, me piden cifrar este mensaje de acá, stop, empleando el criptosistema RCA para P igual a 43 y para Q igual a 59 y E igual a 13. ¿Cierto? Primos, ¿cierto? Y estos primos, ¿de quién? De 42 y de 58. Y miren, el N es el producto de 43 por 29, recuerden. Acá está. El N, ¿dónde está el N? No coloqué aquí el N, ¿no? Bueno, en todo caso el N está acá, ¿no? NP por Q. Ok. P por Q. Listo. Y note que el mínimo común, perdón, el máximo común divisor de E de P menos 1 y Q menos 1 no lo puede encontrar y nos da que es 1. Por lo tanto, el 13 es primo, bueno, primos con quién, con P menos 1 y Q menos, por el producto de P menos 1 por Q menos 1. ¿Por qué, profesor? Necesito encontrar que sea primo con P menos 1, ¿por qué? Por Q menos 1 es porque, no es porque se nos antoje, ¿eh? ¿Cierto? Sino que, ¿cierto? Sino que para tener o para encontrar un número C, ¿cierto? De esta manera, y que no tenga confusión con ninguna otra representación de algún otro código o de alguna otra letra, ¿cierto? Utilizando esos números primos P y Q, se puede demostrar que esto tiene una única solución, ¿cierto? Única solución. Pero esa es historia de números primos, ¿cierto? Y para llegar a eso,
nosotros necesitamos estudiar teorema chino del resto. Chinés es en portugués. Teorema chino del resto, ¿cierto? Que básicamente sería una generalización para la solución de sistemas lineales, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a enfocarnos en eso, porque no hace parte del programa, ¿ok? Entonces, el segundo paso, el segundo, no me acuerdo si es el tercero, ¿cierto? El tercero es traducir esto de forma numérica. Bueno, el P es 15, el O es 14, el T es 19 y el S es 18. Entonces agrupamos de 4 en 4. De izquierda a derecha. Bueno, en este caso sí me dio exactamente dos grupos de 4. Entonces, para cada grupito, yo lo voy a ¿cierto? Expresar de esta manera. C igual a M por E módulo N. ¿Cierto? Módulo N. ¿Ok? Muy bien. Entonces, primero necesito encontrar un C tal que el M siendo este o también este, luego primero para este, luego para este, y encontrar ese número de K elevado a la 13, módulo, no, P por Q. Y P por Q me dio 2537. ¿Cierto? Ok. Si tú calculas primero para 1415, ¿cierto? O para 1819 primero, lo elevamos al exponente 13 y aplicamos módulo 2537. ¿Qué hacemos? Bueno, lo elevamos al 13, luego lo dividimos entre 2537 y vimos cuál es el resto. Tenemos que ver cuál es el resto. Y el resto me da 2081. Lo mismo hacemos para el otro grupito. Lo elevamos a 13, lo dividimos entre 2537 y vemos cuál es el resto. Y me queda 2182. ¿Cierto? 2182. Por lo que este mensaje de acá se ha convertido en este mensaje de acá. ¿Cierto? En este mensaje de acá. Ajá, profesor, ¿y cómo descifro este mensaje? Ahí necesitas también una teoría pesada de teoría de números, no tanto también, usted lo puede encontrar en el Kenneth, ¿cierto? Que es básicamente hacer los procedimientos inversos, pero esta vez ya no es tan sencillo como en el cifrado de Julio César, ¿ok? Entonces usted lo puede revisar en Kenneth también, no es complicado, solamente necesita tener un poquito más de teoría de números. Pero bueno, a modo de ejemplo ya está bien. ¿No? La idea, bueno, obviamente eso no le va a caer en el examen, ¿no? En descifre tal código, imposible. Utilizando este código de RCA, ¿no? Ok, ¿por qué es seguro, profesor, este código? Tú, mira, el hacker puede conocer el N, puede conocer el N, ¿ah? El N igual a 2537. Puede conocer el N, ¿ah? Inclusive puede conocer el E, el exponente, pero lo que sí debe ser secreto para tu sistema es estos dos números primos. Entonces, ¿qué pasa? Ah, profesor, el hacker sabe este número. Ah, lo único que le falta es encontrar el P y el Q y asunto solucionado y resolvemos, podemos descifrar cualquier contraseña. Ahí es que está el problema. El problema es que ningún algoritmo conocido que me factorice un número grande, bueno, en este caso sí, tu algoritmo lo va a hacer rápido, ¿no? Pero un algoritmo donde el n supere los 400 dígitos, ese algoritmo se demora algunos miles de años para encontrar quiénes serían los dos primos que factorice a ese n. Entonces, lo primero que tiene que hacer el hacker es que mandar su mejor algoritmo ¿a qué? A factorizar n, a expresarlo como el producto de sus primos. Entonces, como n es un número gigantesco, con más de 400 dígitos, su algoritmo del hacker solamente para encontrar esos dos factores primos se va a demorar algunos miles de años. ¿Entienden? ¿Cierto? Pero claro, una vez que encuentra el P y el Q, ya, ¿cierto? O solamente uno de ellos, ¿no? Ya básicamente está acabado, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez es necesario usar para este código un número primo más grande y dos números primos más grandes.
Por eso es que cada vez que se encuentra un número primo, ¿cierto? Es una novedad, ¿cierto? Esa es una novedad. Ok, una novedad, porque puedo eso usarlo para implementar mi seguridad en las contraseñas, en la codificación que yo tome en mi sistema, ¿cierto? En mi sistema. Claro, estos códigos ya están mejorados inclusive, ¿cierto? Pero así, en fin, este código así simple sí ya es bastante seguro, ¿ok? Inclusive ustedes pueden crear, ¿cierto? Su propio cifrado, ¿no? Tal vez añadiendo otra cosa más. O antes de, o por ejemplo, ¿no? Una vez pasado, una vez expresado en su código posición nada más, en posición de las letras, yo puedo aplicarle, antes de aplicar esto, puedo aplicarle otro algoritmo, tipo el de Julio César, ¿no? Mover para atrás, ¿cierto? O para adelante, n veces, n posiciones, o dos posiciones, o cinco, o seis, y después cifrarlo. Entonces ahí no, aumentan considerablemente la seguridad de su contraseña. Aumentan considerablemente, ¿cierto? Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por el video. Bueno, acá se ve más teórica, ¿no? Los ejercicios son sencillos. Bueno, por acá tengo algunos ejercicios que, que he elaborado, que no son para nada complicados. Por ejemplo, ¿no? En el primero es pan comido, ¿no? Porque miren, recuerden que solamente para reforzar la teoría, ¿no? No dicen en la pregunta número 1, me dicen, encuentra el número de relaciones de A B. Profesor, nosotros ya sabemos que el número de relaciones que existe es igual ¿a quién? A la cantidad de elementos que tiene el producto cartesiano A por B. Y esto es igual a 2 elevado ¿a quién? A la cantidad de elementos de A por la cantidad de elementos de B. O sea, 2 elevado a la 3 por 2. O sea, 2 elevado a la sexta, ¿cierto? O sea, 64. Entonces puedo considerar, existen 64 relaciones. Ahora vamos a la segunda, ¿no? Ya, eso sí lo vamos a hacer. ¿No? En la segunda, ¿cierto? Me dan, ¿cierto? Dos conjuntos y me dan una relación. Y lo que me preguntan es, bueno, lo que me dicen, ¿no? La primera me dice determinar la matriz de la relación. Bueno, ¿cierto? Bueno, voy acá, el A. Entonces, para la matriz de relación, ojo que la matriz que está asociada a una relación va a depender de cómo ordenes también los conjuntos. Ojo, ahí también, miren, está entrando a taller ¿quién? Ordenación, ¿no? Orden parcial. O en el caso de conjuntos finitos, puedes inclusive ampliar fácilmente una relación de orden total y que sea bien ordenado, ¿no? Muy bien. En el A, por ejemplo, ¿no? Bueno, para el A, lo primero que hacemos, ¿cierto? Para encontrar la matriz de relación es ubicar, ¿cierto? En una columna los elementos de A, o sea, 1, 2, 3, 4, y en una fila los elementos de B, que son X, Y y Z, y veo el 1 está relacionado con el X, voy y busco acá. 1 con el... No. Si no está relacionado con el X, ¿qué voy y le coloco? 0. Luego voy. ¿El 1 está relacionado con el Y? Sí. Entonces coloco 1. 1 está relacionado con el Z, voy y busco. 1 con el Z, sí. 1. ¿Cierto? Acabé con la fila de 1. Ahora voy al 2. Digo, ¿el 2 está relacionado con quién? Con nadie, ¿cierto? Entonces coloco 0 para todos. Luego voy al 3. El 3 está únicamente relacionado con el Y. Entonces voy donde está el 3 con el Y, coloco 1 y para el resto lo completo con 0 de esa fila, ¿cierto? Y finalmente para el 4 veo que el 4 está relacionado únicamente con el X y con el Z. Entonces voy donde es X, coloco 1 y donde es Z también coloco 1. Pero no está relacionado con el Y, coloco 0. Entonces la matriz de la relación R estaría dado por ¿quién? Por 0, 1, 1, 0, 0, 0. Son una matriz 4 por 3, ¿no? ¿Qué más? 0, 1, 0. Y finalmente 1, 0, 1. ¿Cierto? Entonces, miren, ya tenemos una
representación, ¿cierto? Una representación de, de esa relación. Ojo que matrices, chicos, matrices es una herramienta fundamental eh, para programar. Para programar, principalmente, bueno, por lo menos en mi poquísimo conocimiento sobre programación. Por ejemplo, en MATLAB es ampliamente utilizado. Eh, y no crean que solamente matrices me sirve para, digamos, para representar una relación. También sirve para representar imágenes, para representar sonidos, ¿cierto? Tomando en cuenta su amplitud, su frecuencia y otros elementos que intervienen en el sonido. En imágenes, ¿cierto? Dependiendo la imagen, ¿cierto? Por ejemplo, en una imagen únicamente, supongamos, de blanco y negro, solamente blanco y negro, y no vienen tonos de grises ni nada, solamente blanco y negro. Entonces, supongamos que tenemos una imagen, digamos, de 10 por 10 píxeles, o mejor de 100 por 100, ¿cierto? Entonces, de 100 píxeles por 100 píxeles solamente de blancos y negros, ¿cierto? Entonces, lo que en MATLAB nos puede representar esa matriz, esa imagen, una matriz del siguiente tipo. Si el píxel donde es blanco, a ese píxel le voy a hacer corresponder la entrada 0, en una matriz de 100%. 100 píxeles por 100 píxeles, matrices de 100%. Cada entrada, ¿no?, le corresponde a un píxel. Y donde es negro, le coloco 1. Entonces, esa matriz, ¿no?, que representa esa imagen, ¿cierto? En esa matriz yo puedo hacer mis operaciones básicas, ¿cierto? Por ejemplo, transpuesta, tal vez inversa de la matriz, y puedes ver cómo cambia la imagen también. La imagen cambia. Puedes aplicar multiplicación por una matriz. Ahora puedes multiplicar por una matriz que de repente reduzca el 1 y reducir el 1 es reducir la intensidad del negro, pasar de negro para blanco. Mientras más cerca del 1 es negro, y mientras más cerca del 0 se va haciendo un poco más blanco. Entonces puedo ir cambiando tonalidad de la imagen, ¿cierto? Puedes crear un mini editor de imágenes con MATLAB. Lo mismo pasa eh, con con sonidos, ¿ok? Y no solamente eso, no puedes crear algoritmos, ¿cierto? Inclusive utilizando MATLAB, ¿para qué? Para que el almacenamiento de una imagen ocupe el menor espacio posible. Por ejemplo, tengo un amigo que se dedica justamente a eso, ¿no? Él estudia matemática computacional, es doctorado en realidad. Ahora él siguió su postdoctorado. Terminamos juntos y él fue a hacer su postdoctorado. Está haciendo el postdoctorado en Estados Unidos, no me acuerdo exactamente qué universidad. Y él se ha dedicado, sí, a crear algoritmos, ¿cierto? Algoritmos utilizando matrices, y no solamente matrices, otras teorías un poco más pesadas, ¿cierto? Como son ¿cómo se llama? Transformadas, no solamente transformadas de Laplace, hay otras transformadas también que se llaman transformadas de Bessel. También utiliza la teoría sobre ecuación de ondas. ¿Para qué? Para, digamos, crear un programa o un algoritmo que codifique un archivo utilizando el menor espacio posible. O sea, si una imagen, supongamos que fuese una imagen, pesaba 10 megabytes, con ese programa tú lo puedes hacer de tal manera que pese, no sé, tal vez 1 megabyte o menos, tal vez, ¿no? Y claro, pero para digamos, crear un algoritmo que digamos, optimice la cantidad de espacio utilizado en una imagen, para almacenar una imagen, no necesitas teoría más pesada. Inclusive existen otros algoritmos solamente usando álgebra lineal básica, ¿no? Por ejemplo, claro, tú tienes, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa es que cuando una imagen, su representación en matrices, mientras más cero tenga, menos, menos memoria va a utilizar, ¿cierto? Entonces, porque el 0 no ocupa memoria. Lo que sí ocupa memoria es el 1. El 1, y claro, suponga que tienes una imagen en RGB, ¿cierto? Entonces ahí ya tienes una matriz más grande también, ¿no?
Entonces hay que tener en cuenta esas cositas también, ¿no? Pero supongamos que quedamos solamente en imágenes blanco y negro. Entonces, por ejemplo, si tienes una matriz con entradas ceros y unos, ¿cierto? Bastantes unos, bastantes ceros por ahí. Una manera de reducir el peso de la imagen es codificar la imagen usando matriz triangular. Triangular inferior o triangular superior. Para eso hacemos la descomposición LU, ¿cierto? Donde debajo de la diagonal, por lo menos de una diagonal que tú tomes, sea 0, y para arriba pueden estar los unos. Entonces, tú puedes tener una matriz con muchos unos, aplicas unas transformaciones básicas, sean multiplicaciones o sumas, ¿cierto? O transpuestas, y llegas a una matriz que tenga poquísimos unos. Entonces, esa matriz que tiene poquísimos unos, con esos poquísimos unos, yo lo guardo la imagen. Ahora, cuando yo quiera recuperar la imagen, hago los procesos inversos y recupero. Entonces, para eso necesito tener un codificador y un decodificador, ¿cierto? Un decodificador. Por eso es que matriz se torna realmente interesante, ¿no? Y existen otros más, ¿no? Por ejemplo, existen cadenas de Markov, ¿no? Que estudian ampliamente no solamente en la computación, ¿no? En sistemas, sino también para estudiar fenómenos físicos. Fenómenos físicos. Realmente es uno de los temas que me apasiona, cadenas de Markov. Ok. Bueno, diagrama sagital es bien fácil, ¿no? Diagrama sagital es bien fácil. Lo único que tienes que hacer es colocar en un óvalo al conjunto A, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y al B en el otro óvalo, ¿cierto? Coloco X, Y, Z, ¿cierto? Y voy saliendo de A y llegando con una flecha a un elemento de B, siempre y cuando ellos el primero esté relacionado con el segundo. Por ejemplo, el 1 está relacionado con el Y, ¿cierto? El 1 está relacionado con el Z. Bueno, me fui muy abajo. El 1 está relacionado con el Z. El 3 con el Y. El 3 con el Y. ¿Qué más? El 4 con el X. 4 con el X. Y el 4 con el Z. 4 con el Z. Y el 2 no está relacionado con nadie, ¿no? Encuentre la relación inversa de R a la menos 1. Bueno, simplemente cambiar de orden, ¿cierto? Cambiar de orden a los pares ordenados, ¿cierto? A los pares ordenados. Bueno, si nosotros cambiamos de orden, me quedaría así. R a la menos 1, ¿cierto? Me quedaría así. Y, 1, ¿cierto? Z, 1, Y, 3, ¿cierto? X, 4, y finalmente Z, 4, ¿cierto? Y esa sería mi relación inversa. Finalmente me dice determine el dominio y el rango de R, ¿cierto? El dominio y el rango de R. Entonces, recuerden que el dominio era el conjunto de todos los primeros elementos de la relación. Entonces, el dominio de R, bueno, primeros elementos, acá tengo el 1, ¿qué más? El 3 y el 4. Entonces, el 2 no es parte del dominio. Y el rango o imagen de la relación está dado por los segundos elementos, quien es Y, es Z, X y Z, todo, ¿no? X, Y, Z. X, Y, Z. Por ejemplo, acá, ¿no? En matrices, ¿cómo sabría yo si uno está en el rango o no? Simplemente observando su columna. Si existe un 1 en su columna, está en el rango. Miren, acá el X está en el rango, Y está en el rango y el Z también. ¿Y cómo podría determinar si un elemento está en el dominio? Simplemente observando su fila. Por ejemplo, el 1 aparece un 1, sí. En el 2 aparece un 1, no. Entonces, no está en el dominio. Justamente el 2 no está en el dominio. El resto sí, en el 3 hay un 1, en el 4 también hay un 1 en la fila de 4, ¿no? Entonces ahí ya tenemos solucionado este ejercicio 2, que estuvo bien sencillo, ¿no? Vamos por acá, otro ejercicio. Ok, si f es una función del conjunto de cadenas de bits al conjunto de los enteros, perdón, acá dice determine si f es una función del conjunto de la cadena de bits al conjunto de los enteros, sí. Ajá. F de S, la posición. Bueno, eso sí creo que es interesante hacerlo. Si es, hay que decir por qué. Y si no lo es, también hay que decir por qué no lo es. ¿Cierto? Ok.
Ok, 3. Miren, en el A, me dice verificar qué función, perdón, cuál de las tres definiciones, A, B o C, es una función. Una función, ¿cierto? F, que dice que sale del conjunto de las cadenas, ¿no? Cadenas de bits, o sea, cadenas de ceros y unos. ¿Hacia dónde? Hacia los números enteros. Hacia los números enteros. Ok. Entonces, el primer ítem me dice, f de s es la posición de un bit 0 en S. Pregunta, ¿es una función o no es una función? Miren, me lleva a una cadena y su imagen, lo único que me está dando es la posición de un bit 0 en S. De un bit 0 en S. Mira, no me dice la posición del primer bit 0, me dice la posición de un bit 0, entonces puede ser cualquier 0. Entonces la respuesta no es una función y voy a decir por qué. No es función, simplemente que no es función. ¿Por qué no es una función? Pues considere, considere, a ver, el bit, este es simple, ¿no? 0, 1, 0, 2, ¿cierto? Entonces, del 0102, ¿cierto? Podemos tener que f, ¿cierto? Si yo coloco así, x igual a esta cadena, ¿no? F de x dice que es una posición, ¿cierto? Del 0, del bit 0. Bueno, tengo la posición 1, por ejemplo, porque ahí encuentro un 0 en 1, pero también tengo otro, ¿ven? En la posición 3. También tengo un 0 en la posición 3. Y la f, ¿cierto? Me dice que me lleva la cadena, ¿no? S voy a colocar acá, S. Entonces así, ¿no? Me dice que me lleva S a una posición de un bit 0. Entonces tengo dos bits 0 y uno en la posición 1 y en la posición 3. Por lo tanto, no puede ser una función. ¿Por qué? Porque me está llevando un elemento a dos números diferentes, ¿cierto? A dos números diferentes. Y una función me lleva un elemento, para cada elemento del dominio, ¿cierto? Le asocia un único elemento del rango, ¿no? O del codominio, ¿cierto? Entonces, miren, no es una relación por este motivo, ¿no? Contradice la definición de función. La definición de función. La B, ¿qué me dice la B? La B me dice, f de s es el primer bit 1 en S. Eso sí es una función, ¿cierto? Es una función. Sí es una función. ¿Por qué es una función? Porque, bueno, simplemente en palabras lo podríamos explicar, sería no. Mira, para cada cadena S yo tengo que asociarle un único elemento de los enteros. Entonces yo tengo una cadena de bits, ¿cierto? Que una cadena de bits y yo puedo asociar a esa cadena de bits la primera posición donde aparece un 1. Entonces voy buscando, ¿no? Y ojo que si voy de izquierda a derecha buscando la posición, ¿no? Empezando que el primerito es 1, el segundo es 2, así, ¿no? Entonces, en el primer dígito, en el primer bit que encuentre que es 1, automáticamente paro la búsqueda. Entonces, esa posición donde se encuentra el 1 es la imagen. Y esa posición es única, ¿cierto? Esa posición es única. Si ustedes lo pueden demostrar inclusive por el absurdo, ¿no? Ok, la C. Con esa explicación más que suficiente. Dice f de c, dice, es el menor número i, tal que el iésimo bit de s es un 1. Es un 1. Y, perdón. En la B me dice f de s es el número de bits 1 que existen. Lo había leído mal. En la B me dice f de s es el número de bits 1 que aparecen en S. Pero también es, ¿no? También es una función. Es una función.
Claro, porque yo si cuento, claro, estamos hablando de cadenas finitas, ¿no? Entonces, si tú cuentas cuántos unos hay, ¿cierto? Obviamente ese número va a ser único, ¿no? En FDS, ese es el menor bit, es el i, donde el iésimo bit de S es 1. O sea, eso básicamente fue la anterior explicación que les había dado, ¿no? Entonces, empezando de izquierda a derecha, busco quién es el primero. Profesor, ¿y qué pasa con la cadena, cierto? Donde son todos ceros. Bueno, cuando tenemos la cadena todos ceros, simplemente lo denotamos por la cadena cero nada más, ¿cierto? Y en ese caso, la imagen de la cadena F de S, o donde S es la cadena vacía, simplemente es cero. Esta también es una función. Una función. Así de simple. Ok. Sí, es una función. A ver, en la 3, en la 4 parece que es parecido, ¿no? Allá el dominio y la imagen de estas funciones. La función que será un entero negativo en la última cifra. Bueno, eso lo pueden hacer ustedes. Eso no hay ningún problema. Ejercicio. En la 5, ¿qué me dice? Tengo ABC. Considera las siguientes relaciones RS. Ya. Ya, tengo RS. Tengo la relación A. ¿Cierto? ¿Por qué coloqué A? Acá debe ser R. Aquí es R. R y S. No se encuentra la relación composición. Bueno, es bastante sencillo, ¿no? La relación composición RS. Recuerden que aquí estamos trabajando con la notación que dimos en clase, ¿cierto? Me sale del 1, veo donde el 1 está relacionado con el B y veo el B con quién está relacionado, solamente con el X, por ejemplo, ¿no? O también puedo encontrar las matrices asociadas a ellas e encontrar la composición, ¿cierto? Y comparar. Por ejemplo, ¿no? Bueno, eso sí creo que podemos hacerlo. Aquí para que quede claro ya esa representación en matrices. Muy bien. La 4, la 5, ¿no? Bueno, tenemos R. Miren, vamos a hacer utilizando la B nomás. El otro es sencillo también, ¿no? Las dos me van a dar la respuesta. Me interesa más la segunda. Ok, para encontrar la matriz asociada a R, coloco de forma ordenada el A y el B, ¿cierto? Entonces tengo 1, 2, 3 en columna y el otro en fila. A, B, C. El 1 está relacionado ¿con quién? Con el B y solo con el B. Entonces acaba 1 y con el resto 0. El 2 está relacionado solamente con el A. Entonces acá coloco 1, el resto 0. Y el 3 está relacionado con quién? Con ninguno, ¿cierto? Ah, perdón, el 2 está relacionado con el C también, ¿no? Entonces acá también debería llevar 1, ¿cierto? Y el 3 no está relacionado con nadie, 0. Entonces la matriz de la relación R es esta matriz de acá. 0, 1, 0, 1, 0, 1 y 0, 0, 0, ¿cierto? ¿Listo? Falta la matriz asociada a S, ¿cierto? Asociada a S. Entonces tenemos S, bueno, S no, la matriz asociada a S. Coloco en orden también, ¿no? En este caso, el dominio es conjunto B, entonces lo coloco de esta manera, ABC, y en el otro, lo del conjunto C, X, Y y Z. Y veo que el A está relacionado con el Y y solamente con el Y, entonces acá me va 1, el resto 0. Veo que el B está relacionado con el X, solamente con el X, entonces acá 1, el resto 0. El C está relacionado con quién? Con el Y y con el Z. Entonces acá me lleva 1 y el 1. Y con el X no está relacionado 0. O sea, entonces la matriz asociada a S sería ¿quién? Sería esta matriz 0, 1, 0, 1, 0, 0 y 0, 1, 1, ¿cierto? 0, 1. Entonces, la matriz relacionada a la composición de R compuesto con S, ¿cierto? Tiene algo que ver con el producto de quién? De la matriz MR con MDS, ¿cierto? Simplemente recuerden donde me sale un número diferente de 0, lo completo o lo transformo a 1, ¿cierto? Entonces, miren, ¿quién es MR? ¿Ok? Por MS, ¿cierto? MR por MS. Ok. Ok. Ok, ok.
¿Listo? Entonces tenemos simplemente que multiplicar. ¿Quién es MR? Sí. 0, 0, 1, 0. ¿Cierto? Luego tenemos 1, 0, 1. Sí, 1, 0, 1. Y abajo tenemos 0, 0, 0. Y tengo que multiplicarlo por ms, que es 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. ¿Cierto? Y aquí me va a dar una nueva matriz de orden 3 por 3. ¿Cierto? Antes de que sean las 12, déjenme entrar al Zoom, porque si no ya no puedo pasar lista de la segunda parte. A ver. Ok. Asistencia. Listo. Ahora continuamos, ¿no? MR por MS. Entonces, si multiplicamos acá, a ver, primero me queda esta fila por esta columna, me queda 1, ¿cierto? Esto por esto, me queda 0. Esto por esto, me queda 0 también. Esto por esto, me queda 0. Esto por esto, me queda 2, ¿cierto? Esto por esto, me queda 1. Y esto por esto me queda 0, 0, 0. Listo. ¿Cierto? Entonces, de acá yo puedo encontrar la matriz MROS. ¿Cierto? ¿Y quién es esa matriz? Esa matriz es donde es diferente de 0, lo coloco 1. Bueno, acá 1, normal. Donde es 0 va 0. No, bueno, en otras palabras podría completar todos los ceros primero. Y donde no son ceros, coloco 1. Y listo. ¿Cierto? Y ya tendría ahí, ¿cierto? La matriz que representa MRS. Entonces, si yo quisiera encontrar la relación R compuesto con S, ¿qué me quedaría? Me quedaría este conjuntito de acá. Bien. Recuerden que si yo quisiera hacer una traducción, aquí debería colocar R compuesto con S. El R salía del A. ¿Quién era el A? 1, 2, 3, ¿cierto? Lo coloco acá, 1, 2, 3. Y llega al C, que es X, Y, Z. X, Y, Z. Eso significa que eso debe ser así. 0, 1, 1, 0, 0, 0. Entonces coloco, ¿no? 1 está relacionado con el X, 1, X, y nada más. Luego el 2 con el Z, 2 con Z. Luego el 2, perdón, 2 con el Y primero, ¿no? 2 con el Y, luego el 2 con el Z. Y ahí acabaría, ¿cierto? Ahí acabaría. Listo. Vamos a hacer otro ejercicio por acá, que sea un poco diferente. Considera las 5 relaciones, dice. Determinen si cada una de ellas es reflexiva, simétrica o transitiva. Bueno, eso también lo pueden hacer ustedes, no hay ningún problema ahí. Ejercicio. Solamente aplicar definición. En la 7 dice, proporciona un ejemplo de relación R sobre 1, 2, 3, tal que no sea, que R sea simétrica como antisimétrica. Sea tanto simétrica como antisimétrica. Simétrica como antisimétrica. Recuerden que simétrica es que si existía X, Y, entonces en la relación, entonces el Y, X también no estaba. Pero, y antisimétrica era lo contrario, ¿cierto? O sea, si estaba Y, X, entonces no tiene que estar el X como Y. Pero aquí me dice que R sea tanto simétrica como antisimétrica, ¿no? Entonces aquí es imposible, ¿no? Imposible. Porque si construye algo que sea simétrico, automáticamente es, ¿cierto? No es antisimétrico, ¿no? Porque son conceptos totalmente... aunque
Sí. Imposible, diferente del vacío, ¿ah? Porque yo puedo colocar la relación, esta relación de acá, o sea, R igual al vacío. Y recuerden que la relación vacío también, ¿cierto? Es una relación. Pero miren, esta relación no tiene puntos que contradigan a la simetría y a la antisimetría. Entonces, por lo tanto, es una relación simétrica. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque no existen puntos que lo contradigan. ¿Cierto? No contradigan ni la definición de simetría ni la definición de antisimetría. ¿Cierto? En la otra dice que R no sea simétrica ni antisimétrica. Bueno, eso es más sencillo todavía, ¿no? ¿Qué elementos tenemos? 1, 2, 3. Bueno, que no sea simétrica, dice, ¿no? Entonces, ok, pero que es ni antisimétrica también. Bueno, entonces acá coloco el 1,2, el 2,1 y el 1,3, listo. ¿Cierto? ¿Por qué? Profesor, ¿es simétrica? No, porque miren, aquí está el 1,3, pero el 3,1 no está, por lo tanto no es simétrica. Profesor, ¿y no es antisimétrica? No es antisimétrica porque miren, acá el 1,2 está y el 2,1 está. Para que sea antisimétrica es ninguno de ellos. No, si está A, B, no debería existir ningún B, A para cualquier A, B que aparezca en la relación, ¿cierto? Entonces, miren, ahí tenemos un ejemplo. La 6, que dice que sea transitiva, pero R unido con R a la menos 1 no sea transitiva. Ok, bueno, esto es más fácil todavía porque puedo colocar R igual a 1,2. Simplemente esta relación, donde la relación está simplemente, ¿cierto? Dado por 1,2. Profesor, ¿esa relación es transitiva? Sí, porque bueno, profesor, transitiva me dice que si uno está relacionado con 2 y 2 está relacionado con otro número, ¿cierto? Entonces el 1 tiene que estar relacionado con ese otro número. Pero aquí no existe el otro número. O sea, 2 no está relacionado con ningún otro. Entonces, por lo tanto, ¿cierto? No existe otro elemento de la relación que contradiga la definición de transitividad. ¿Cierto? De transitividad. Ah, y R unido con... Ah, perdón. Pero también me dice que R unido con R a la menos 1 dice no sea transitiva. R unido con R a la menos 1 no sea transitiva. Pero si aquí R lo unimos con R a la menos 1, ya va a ser transitiva, ¿cierto? Ya va a ser transitiva. Ok. R unido con R a la menos 1 va a ser transitiva. 1,2 el 2,1. Ok. Eh, ok, que sea transitiva. Y que no sea transitiva. Entonces, ¿qué podemos considerar aquí? A ver. R sea transitiva, pero la unión de R y R a la menos 1 no sea transitiva, dice. Ok. Si R, si R es transitiva, ¿cierto? Bueno, supongamos que en R me parece que no se puede ver. Supongamos que tengo A, B y tengo un B, A aquí, un B, C aquí, ¿cierto? La pregunta es, ¿A está relacionado con C? A ver, ¿por qué debería ser relacionado con C? Porque acá el B, A estaría sin ningún problema. Y el, el B con el C, ¿no? A ver, A, B y el B, C. Necesito mostrar que la cuestión que no sea con transitiva, ¿no? ¿Por qué debería estar el A, C? El A, C está aquí, sí y solamente sí, ¿cierto? El C, A también lo está. Entonces el C, A pertenece a R. El C, A debería pertenecer a R. O C, A pertenece a R.
¿cierto? Si el C, pertenece a R, entonces uno de ellos debería estar en R también. Me parece que RC transitivo, ¿cierto? Implica que R unido con R a menos 1 va a ser transitivo también, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? A ver, yo coloco R unido con R menos 1. Lo que pasa es que cuando yo lo junto con R a la menos 1, si yo coloco 1,2, me va a quedar ahí el 2,1, ¿cierto? Y el 2,1 tendría el 1,2 y también tendría el 2,1, por lo tanto sería simétrica, ¿cierto? Sería simétrica. ¿Ok? Ok. R 1,2. A ver cómo me quedaría R con R menos 1. R unido con R a la menos 1 me quedaría así, ¿no? 1,2 y el 2,1. Mira, uno está relacionado con el 2. Ah, no, está bien, está bien. Va, estoy pensando mal. Esto sí es verdad. Ok, porque miren, el 1 está relacionado con el 2 está relacionado con el 1, ¿verdad? Pero el 1,1 no pertenece a la relación unión, ¿no? R unido con R menos 1. No pertenece. Va, me está dando vueltas en algo que ya estaba solucionado. En la 8 me dicen CR la siguiente relación de equivalencia, ¿no? Encontrar la partición de A inducida por R, es decir, encontrar las clases de equivalencia de R, ¿cierto? Entonces, de un lado, junto todos los que están relacionados con 1, con 2, con 3, con 4 y con 5, ¿ok? Bueno, para ello, ¿qué vamos a hacer? Relaciones de equivalencia, encontrar. Dice que esta es una relación de equivalencia. Entonces, acá tengo diferentes formas de encontrar eso. Una es utilizando el diagrama por grafos, otro simplemente haciendo un análisis, ¿no? Ok. Bueno, el diagrama de grafos ya tenemos un ejemplo. Ahora vamos a hacer simplemente así, analíticamente. Ese es el ejercicio 7, si no me equivoco. 8, ¿no? Entonces, miren, acá vamos a quedar de la siguiente manera. 8. Miren, vamos a encontrar la clase equivalente de equivalencia de cada uno de ellos. Por ejemplo, del 1, ¿cierto? Del 1, ¿quién está? El mismísimo 1. El 1 está relacionado con 5, entonces ya está el 5. El 1 está relacionado con otro más, con nadie más. Entonces, acá voy a colocar los números. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este era el conjunto A, ¿cierto? Miren, en la relación de la clase de equivalencia de 1, ya encontré que 1 está relacionado, la clase de equivalencia de 1 es 1 y 5, o sea, el conjunto formado por 1 y 5, entonces ya no tiene sentido buscar la clase de equivalencia de 5. ¿Por qué? Porque la clase de equivalencia de 5 es igual al de 1, ¿cierto? Igual al de 1, ¿cierto? Igual al de 1. Ok, entonces vamos al 2. Entonces el 2 falta todavía, ¿cierto? Entonces coloco acá el 2, igual a. Digo, ¿el 2 con quién está relacionado? Con el 2. ¿Con quién más? Con el 3. ¿Con quién más? Con el 6. Y con el... nadie más, ¿cierto? Entonces tacho acá el 2, tacho el 3, porque ahí la misma clase de equivalencia, y el 6, ¿cierto? Y el 6. Ahora me falta clase de equivalencia. El 3 ya no tengo, no necesito el 4. El 4 debería estar relacionado con el mismo nada más, para que tenga sentido. Sí, solamente con el 4. Listo. Entonces ya tenemos la clase de equivalencia para, para, eh, para esa relación. Entonces la partición, ¿cierto? La partición de A es este conjunto de acá. Un conjunto cuyos elementos son subconjuntos de A. ¿Quiénes son? La clase equivalencia del 1, del 2 o del 4. ¿Listo? ¿Cierto? Dicho de otra manera, puedo graficar el A de esta manera. Puedo agruparlo, ¿cierto? ¿Cómo los agrupo? El 1 y el 5 están juntos. Entonces coloco acá 1 y 5. Por acá el 5.
Luego en el otro grupito 2, 3 y 6. 2, 3. Mi cabeza está que se bloquea. 2, 3, 6. En vez de colocar uno, coloco el otro. Y finalmente el 4 que está por acá solito. Entonces la partición sería así, ¿no? ¿Cierto? De un lado la clase equivalencia. Acá sería ¿quién? La clase equivalencia del 1. Clase de equivalencia del 2. Y finalmente del 4. Listo. Así de sencillo. Otro ejemplito por acá. El 9, ¿qué nos dice? Dado un conjunto Z de los enteros y un entero M mayor que N, se dice que X es, bueno, es lo que ya habíamos denotado anteriormente, ¿no? X congruente módulo M, sí, X menos Y es divisible entre M. Demuestra que este define la relación de equivalencia sobre Z, ¿cierto? Bueno, eso simplemente muestra que es reflexiva, simétrica y reflexiva, simétrica y transitiva, ¿cierto? Ese queda como ejercicio, no es complicado. Ok, miren, si X menos Y, por ejemplo, si X está relacionado con Y, entonces X, el resto, perdón, si X está relacionado con Y, entonces módulo M, entonces X menos Y es divisible entre M. Y si Y está relacionado con Z, ¿cierto? Entonces X menos Z, yo debería mostrar que es divisible entre M. Pero si yo resto una cosa que es divisible entre m y otra cosa que es divisible entre m, me da algo divisible entre m. ¿Por qué? Porque x menos z yo lo puedo ver como ¿quién? Como x menos y más y menos z. Entonces, sumo, este es un múltiplo de m, este es un múltiplo de m, entonces la suma en sí es un múltiplo de m. Mira, ahí básicamente estamos demostrando transitividad. Bueno, simetría obviamente tiene, ¿cierto? Porque si x menos y es divisible entre m, entonces y menos x también lo es, ¿cierto? Al revés. Y reflexiva obviamente es porque x menos x es 0 y eso es divisible entre m, ¿cierto? Luego tenemos acá, dice, determine si es sobreyectiva esas funciones de acá. Bueno, acá también como ejercicio, no es para nada complicado. Cualquier cosa lo podemos hacer el día de refuerzo. Es que, bueno, yo considero que ningún ejercicio que está en esta lista son, digamos, complicado. Acá, bueno, esto sí hay que tener cuidado. Dice, si F y F compuesto con G son inyectivas, la pregunta es, ¿G es inyectiva? ¿Cierto? La pregunta es, ¿G es inyectiva? ¿Es inyectiva o no? Si F es inyectiva y F compuesto con G es inyectiva, justifique su respuesta. Bueno, podríamos demostrarlo por el absurdo. Supongamos que no es inyectiva, pero mentalmente uno se puede imaginar que sí es verdad. ¿Por qué? Porque si nosotros no, si pensamos siempre en diagrama, ¿no? Bueno, si tengo acá F compuesto con G. F compuesto con G. A ver, vamos a ver. G. Por acá tengo F compuesto con G. Me dice que F compuesto. Vamos a ver si es verdad, ¿no? F compuesto con G me dice que es inyectiva. ¿Cierto? Entonces, para que G no sea inyectiva, ¿cierto? Deberían de llegar dos elementos, ¿cierto? Para uno solo. Pero como F es inyectiva, eso de acá se va para uno solo. Entonces, miren, si G no es inyectiva, F compuesto con G tampoco sería inyectiva, ¿cierto? Por lo tanto, el G tiene que ser sí o sí inyectiva. Entonces el de acá es verdad. ¿Verdad? Y podemos dar una demostración así, digamos, formal, ¿no? Miren, una demostración. Bueno, voy a llevar la 11 y la 12 para abajo. Y podemos dar una demostración así bien formal. ¿Ok? ¿Cuál es la demostración formal? Ya que estamos haciendo demostraciones también, mira, la 11, lo que voy a demostrar es si F y GF compuesto con G es inyectiva, o son inyectivas, inyectivas. Entonces yo quiero mostrar que G es inyectiva. G es inyectiva.
¿cierto? Entonces voy a demostrar por el absurdo. Por el absurdo. O por reducción al absurdo, ¿no? Por el absurdo. Suponga lo contrario. En absurdo, ¿qué hacemos? Negamos, ¿sí?, la tesis o la consecuencia. La consecuente, ¿no? Y tenemos que llegar a una contradicción. Suponga, negando que G no es inyectiva. No es inyectiva. Luego, entonces, ¿qué pasa? Existe, por definición, ¿no? Existe un A, B que pertenecen a quién? Al dominio de F, ¿cierto? Al dominio de G, perdón, tal que A es diferente de B y F de A, perdón, G de A es igual a G de B, ¿cierto? G de A es igual a G de B, ¿cierto? G de A es igual a G de B. Ok. Luego, y aquí le voy a colocar C, ¿cierto? Listo. Como C, ¿cierto? Como C, bueno, suponiendo que C, bueno, G de C, bueno, C como C pertenece, obviamente como C, es que el G, bueno, la definición de G, el G tiene que llegar a ¿dónde? Al conjunto de salida de quién, del B. Entonces el C pertenece al dominio de F, ¿no? Por definición. Para que se pueda hacer la composición, ¿cierto? Al dominio de F, y F es inyectiva, entonces, ¿cierto? Entonces, y F es inyectiva, ¿no? Entonces, ¿qué debemos tener? Debemos tener que, aunque aquí me interesa siquiera que F sea inyectiva, creo, ¿eh? Entonces, bueno, como C pertenece al dominio, bueno, aquí ya podemos terminar, ¿ah? Porque miren, luego, ¿qué pasa? F compuesto con G aplicado a A, ¿qué me está dando? Me está dando F, ¿de quién? Tiene que ser, ¿no?, como, luego, como, no, luego nada más. Luego F compuesto con G de A es igual a F de C, ¿cierto? Y además también tenemos que F compuesto con G de B es igual a F de C. Como F compuesto con G es inyectiva, ¿cierto? Es inyectiva, se tiene que F compuesto con G de A debe ser distinto de F compuesto con G de ¿quién? De B. Eso es por inyectividad. ¿De quién? De F compuesto G. Sin embargo, ¿qué tenemos? F de C igual a esto de acá, compuesto con G de A, y esto es diferente de esto, de G aplicado a B, y esta a su misma vez es F de C. Entonces, ¿qué estamos llegando? Estamos llegando que F de C es diferente de F de C. Entonces, aquí hemos llegado a una contradicción. Una que llegas a una contradicción, ¿qué pasa? La demostración ha quedado terminada, ¿cierto? Y la 12, ya para ir acabando, ¿qué me dice? Dice, bueno, aquí es composición, ¿eh? Ese circulito salió arriba. Si F y F compuesto con G son sobreyectivas, la pregunta es, ¿G es sobreyectiva? Si F y F compuesto con G son sobreyectivas, entonces G es sobreyectiva. G es sobreyectiva. A ver, si nosotros hacemos nuestro diagrama sagital, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos el G saliendo por acá,
Por acá tenemos el f, ¿cierto? Llegando por acá. Y tenemos eso por acá, f compuesto con g. Entonces, para que sea sobreyectiva, esa de acá, significa que para cada elemento de acá, ¿cierto? Tiene que haber un elemento de acá. Bueno, esto es verdadero, ¿no? De arranque. Verdadero. Verdadero. ¿Cierto? Podemos encontrar una preimagen, ¿cierto? Por definición, bueno, para cada elemento de acá, para que exista de hecho la composición, tengo que poder componer f compuesto con g en cada elemento de acá, ¿cierto? En cada elemento de acá. Entonces, no, ajá, ya sé por qué no lo es. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque f compuesto con g sobreyectivo. Sí, ¿por qué? Es falso, ¿ah? Miren, ya lo tengo. Miren, supongamos que tenemos acá dos elementos. Simplemente dos, ¿ah? Dos nada más. Así de simple. Una, dos. Supongamos que f tiene tres elementos. Una, dos, tres. ¿Cierto? F3. Entonces, miren, esta yendo para acá, esto yendo para este de acá, y esto sobreyectivo. ¿Cierto? Una, dos, tres. F sobreyectivo. F compuesto con G sobreyectivo. No es sobreyectivo, ¿no? Entonces, simplemente considera 2. Ahí está. F compuesto con 2. Ahí está. Entonces, este de acá, el tercero también se va al segundo. Listo. Entonces, miren, ¿ah? F sobreyectivo. F compuesto con G sobreyectivo también, ¿cierto? Por lo tanto, inclusive pudimos haber considerado un único elemento, todos llegando a un único elemento. Entonces, miren, es F compuesto con G sobreyectivo, F sobreyectivo, sin embargo, G no es sobreyectivo, por lo tanto, la 12 es falsa, ¿no? Y aquí tienen un claro ejemplo, ¿no? De 2 llegando para estos dos de acá, y de estos 3, estos dos últimos llegando a uno solo. O podemos hacer los 3 llegando, ¿cierto? Llegando a uno solo. Entonces, no es. Ok, ok. ¿Qué más? Por acá tengo otros ejercicios. Bueno, acá nos dice determinar si estas funciones son O de X, son de la orden de X. Yo le voy a dejar acá las respuestas. Miren, el 10 obviamente es O de X, puesto que f de X, que es 10, ¿cierto? F de X, que es igual a 10, esto es menor o igual, menor en realidad, ¿no? Menor que X, ¿cierto? Menor que X para todo X mayor que 10. ¿Cierto? Entonces tengo acá dos testigos, ¿quién es el 1 y el 10? Este sería el K y el C sería 1. El de acá también, el de acá sí lo es. ¿Por qué? Porque 3x, ¿cierto? F de x igual a 3x más 7, ¿cierto? Más 7 es menor o igual, esto es más fácil todavía, menor o igual que 3x más x para todo x mayor que 7, ¿no? Por lo tanto, ¿cierto? Es menor o igual, menor nada más. Menor que quién? Que 4x, ¿cierto? Para todo x mayor que 7. Tenemos los testigos. ¿Cuáles son los testigos? Este sería el C, este sería el K, ¿cierto? Este de acá no es O de x, no, ¿cierto? Porque este de acá en ningún momento no existe ningún elemento, ¿cierto? Ningún par de testigos, ¿no? Que me den justamente la definición de orden. Este de acá no es, este de acá sí lo es. Eso porque el logaritmo de x es menor que x. Ustedes pueden probarlo también, ¿no? Entonces ahí pueden encontrar fácilmente el orden. Log de x es menor que x. Por lo tanto, todo esto es menor que 5x. Este de aquí obviamente lo es porque justamente este de acá es menor que x. Techo, función piso o función parte entera. La parte entera de un número es menor que el mismo número, por lo tanto tenemos acá. Este de acá con mucha más razón
Este es menor inclusive que un medio, es menor que x, o menor que un medio de x, tal vez. Sí, menor que un medio de x también que, si no me equivoco. Sí, ¿no? Ya. Ok, aquí dice demostrar que esto es orden del x a la cuarta. Lo mismo que se hace acá, miren. Para que esto de acá sea menor que un número multiplicado por, bueno, empezando por acá, ¿no? Por x a la cuarta, tomo los x mayores que 9. Entonces, para los x mayores que 9, esto de acá es menor que x a la cuarta. Aquí, para los x mayores que 9, también esto es menor que x a la cuarta. Y esto obviamente menor que x a la cuarta cuando x es mayor que 7. Entonces, miren, este de acá, esta función de acá es menor, igual que a un 1, 2, 3, 4. 4x a la cuarta para todo x mayor que 9. Listo. Se lo pueden verificar más fácil, ¿no? Lo mismo para esto de acá, lo mismo para esto de acá, pues con mucha más razón todavía, ¿no? Función en parte entera, ¿no? Luego dice, evalúen estas expresiones con módulo 7, ¿cierto? Simplemente dividir y colocar el resto. Nada más. Así de simple. Y acá, codificar usando la codificación de Julio César, nada más. Y acá, bueno, ver quiénes son congruentes con 5 módulo 17. ¿Qué significa que sean congruentes con 5 módulo 7? Significa que al momento de dividir un número de esto entre 17, me dé como resto ¿quién? 5. ¿Cierto? Como resto 5. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿quién sería ahí? 5. 5 por 7 es 35. 5 por 5. Justamente, ¿no? A ver. Oh, sí. Bueno, en ese caso tienen que dividir cada uno de ellos, donde le dé el resto 5, automáticamente, ¿cierto? Ya encuentran que es congruente con 5. Nada más, simplemente dividir acá, aquí, bueno, hacer el procedimiento de inverso de la codificación de Julio César, y aquí también, solamente dividir y encontrar el resto. Así de simple ha sido la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, coordinen para el refuerzo del domingo, si es que es este domingo, ¿no? Si es que ustedes quieren el próximo, puede ser el próximo.